Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Bueno, amados hermanos, les invito a que estén abriendo sus Biblias, estén preparados con libreta en mano para que Dios siga ministrando y aumentando más de lo que ya tú sabes, de lo que ya tú has leído, este libro de los Hechos, y que es un precioso regalo, una joya bendita de lo que Dios nos ha dado. Y te pido que me acompañes en tu Biblia. Capítulo 19, y estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Leo con la bendición, la autoridad y el respaldo del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 19, el libro de los Hechos, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Hago un punto allí. Bueno, entonces ustedes pueden notar que Pablo estaba haciendo un recorrido, pero entró en esta región llamada Éfeso. Y puede notar usted en su Biblia, en el primer versículo, que dice: hallando a ciertos discípulos. Usted puede subrayar la palabra discípulos si usted subraya su Biblia, y si no, la nota en su libreta. O sea, eran discípulos de alguien. O sea, tenían doctrina, alguien les había enseñado. Entonces, no se sabe cuánto tiempo estuvo Pablo conversando con ellos, pero en la dinámica de la conversación, que no se ve entre un versículo y otro, pero Pablo sí les interroga haciéndole la siguiente pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esta gente no habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Ok, entonces Pablo les da como buen apóstol, buen pastor, buen maestro, un rabino, les enseña lo que es la doctrina, y que ciertamente el bautismo que predicó Juan el Bautista era para arrepentirse. Gloria al Señor. Pero el Señor Jesucristo da un bautismo mayor, que es el del Espíritu, para poder pertenecer al cuerpo de Cristo y para poder pertenecer a lo que es la Iglesia universal. Entendamos lo siguiente: cuando la Biblia nos habla de la iglesia, no está hablando de paredes, no está hablando de ladrillos, no está hablando de templos, no está hablando de catedrales, no está hablando de sinagogas, no está hablando de ningún edificio en términos físicos. Está hablando, ni tampoco está hablando de una denominación, no está hablando de una organización religiosa, ni evangélica, ni católica, ni bautista,
ni de ningún tipo. La iglesia es un organismo vivo, espiritual, y que ese es la iglesia por definición bíblica en Colosenses 1:18. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces las personas hemos sido añadidas al cuerpo de Cristo espiritualmente. Esto ha sucedido, gloria a Dios, para los que hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo es el que realiza la obra de añadir a la iglesia, o vale decir al cuerpo de Cristo, a todos los que han de ser salvos. Y podemos colocar a la concordancia que está en Hechos capítulo 2, versículo 47. Entonces, esta gente ya eran creyentes y estaban, digamos que encaminados, pero escuchen bien, porque este mensaje ha de llevarlo Dios a muchas fronteras, a muchas partes, a muchas naciones, a muchas almas que lo escucharán a través de la vía online, de las redes. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el sello y es el Espíritu Santo es el que hace uno al Padre y al Hijo. Por tanto, es importantísima la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace que haya triunidad de nuestro Dios. El Padre y el Hijo están unidos por el Espíritu Santo. Y la única forma en que un creyente se haga parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, tiene que ser uno a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias, hermana Elda, por la asistencia de los versículos, que le agradezco tanto. Entonces, esta gente no habían escuchado el Espíritu Santo. Por supuesto que aunque eran creyentes, aún no eran parte del cuerpo de Cristo. Y porque Dios tiene el control de todas las cosas, Dios sabía de estos hombres que caminaban por allí y que tenían cierto entendimiento, pero Dios usó al apóstol Pablo para que ellos comprendieran en su totalidad el mensaje. Entonces, Pablo les explica, y entonces cuando ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, por cierto, versículo 5, que usan mucho estos cristianos, y le pongo comillas a esos de cristianos, hay una secta que se llama los Pentecostales Unidos, que son denominados solo Jesús. ¿Y por qué son denominados solo Jesús? Porque ellos argumentan que solo Jesucristo es Dios y que el Padre es un título y el Espíritu Santo es un título también acerca de Dios, pero que Jesús solamente es Dios y no existe Padre y no existe Espíritu Santo, y que eso es una invención romana y etcétera, y etcétera, y etcétera. Totalmente falso. Totalmente falso, porque todas las escrituras enseñan. La vez pasada, en la escuela dominical, estudiábamos que en la primera página, escuche, en la primera página de la Biblia, en el Génesis, en el primer capítulo, y no es casualidad que en los 3 primeros versículos está mostrada la triunidad de Dios. Está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Verbo, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo escribió fue Moisés 1500 años antes de que existiera iglesia. Así que eso no lo inventó Roma, eso no lo inventaron ni protestantes, ni todas esas cosas que quieran decir los sectarios. Entonces, pero ellos alegan que aquí el apóstol Pablo bautizó fue en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo, no en el nombre del Espíritu
Santo, perdón, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Entonces, porque esta gente ignoraban todavía quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y si estos eran discípulos de Juan, esta gente eran israelitas, eran hebreos. Entonces, los hebreos necesitaban ir a reconocer a Jesús, el carpintero, hijo de José, hijo de María, que era el enviado de Dios. Eso era una cosa que rebasa el entendimiento de cualquiera. Y para ellos en esta época, lo que sería la iglesia primitiva, era difícil, era difícil. Entonces era necesario que ellos confirmaran el nombre del Señor Jesucristo y recibieran el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó. Entonces, los apóstoles tenían el poder de imponer las manos y que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Bueno, entonces esta gente hablaban en lenguas. Ustedes pueden ver allí el don de hablar en lenguas, y profetizaban. ¿Cómo profetizaban? Bueno, ya nosotros eso lo hemos estudiado bastante. Eran personas que recitaban la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, y en ese momento estaban profetizando. Entonces, dice el versículo 7, eran por todo unos 12 hombres, una docena de hombres. Y continúa y pasa a otro escenario y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, y vean ustedes la palabra camino está ahí con C mayúscula, que ese camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Por autodefinición, Jesús dice, yo soy el camino. Entonces, estaba maldiciendo ¿a quién? A Jesús. Entonces, pero endureciéndose algunos, ¿cuáles? Los que estaban en las sinagogas, o sea, judíos, eran hebreos. Y dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, se separó, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, o sea que se tuvo un periodo de tiempo bastante largo. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. O sea, que estaba sacudida aquella región por medio del impacto de la palabra y por medio del respaldo del poder de los milagros, que por cierto, mucha gente ponen solamente la mirada en los milagros, y muchos cristianos evangélicos cometen un grave error cuando hacen campañas y dicen, ven a buscar tu milagro, como que si estuvieran repartiendo, no sé, bolsas de harina o qué sé yo, repartiendo ahí cualquier cosa. No, hermano. Aunque los milagros son parte de la manifestación de Dios, nunca un milagro o una serie de potentes milagros le puede quitar al Señor la gloria al Señor Jesucristo. Ven a recibir al Señor Jesús. Ven y conoce de su evangelio. Ven y conoce de Cristo. Pero ofrecerle milagros a la gente, el mismo Jesús en Juan capítulo 6
les decía, mira, ustedes me siguen porque yo les llené la barriga, porque hice un milagro para comer pan, para comer peces, y entonces, bueno, dijeron, este es el hombre, que a quién más vamos a buscar. Cada vez que agarramos 5 pancitos y 2 pescaditos y ya con eso tenemos para comer todo. Entonces pusieron la mirada en los milagros y no en el que hace los milagros. Es un error. Nosotros como cristianos siempre tenemos que estar pendientes de eso, porque toda la gloria es de Dios. Y aquí mismo, en este versículo, no dice que Pablo hacía milagros, dice que Dios. Darle, no quitarle, no torcerle, sin tal cual está enseñado y de la manera que ha sido enseñado por 2000 años, nosotros también en este tiempo, una palabra vigente que además es eterna, que no es una moda, que dependiendo de la cultura y del continente donde se encuentre y si es una metrópoli, es una palabra soberana que viene del reino de Dios y que viene del corazón y de la mente de Dios y que es revelada por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Están hablando del apóstol Pablo. Repito, del 11 para el 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, de Pablo, y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Mire, hay una cosa que les voy a decir. Hay gente que pretende hacer esto mismo hoy y esa unción Dios se la dio exclusivamente a los apóstoles de aquel tiempo. Nosotros creemos en milagros, claro que creemos en milagros y no solamente los creemos, los hemos visto y no solamente los hemos visto, Dios nos ha usado como instrumento y hemos sido partícipes de ello, lo hemos visto. Pero ¿sabe qué no va a hacer Zambrano? Agarrar un pañuelo mío, pasármelo por la frente y tome, vaya, lléveselo allá, fulanito, y con ese pañuelo le hace un guarapito y se sana. Porque yo sé que esa unción solo Dios la repartió a los santos apóstoles de la Biblia. Dios sigue haciendo milagros porque Él es el que los hace. Pero este respaldo, esta unción impregnada en los apóstoles, hermanos, eso fue dado para ellos. Así que mucho cuidado donde nosotros veamos cosas de este estilo, porque puede ser un engaño del enemigo. Y en una iglesia, sí, en una iglesia, hermano, claro. Preferiblemente en una iglesia porque ahí es donde sería más creíble. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. El Espíritu Santo es Dios y basta con que un siervo de Dios imponga la mano de parte del Señor y eso, si a Dios le place, se hará. Pero no andemos haciendo espectáculos, no andemos haciendo show para ganar gente como queriendo querer ayudar a Dios con ciertas maniobras y ciertas cosas. Dios sigue siendo Dios, nosotros hagamos nuestro trabajo y Dios hará el suyo. Gloria al Señor. Pero versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, y note usted esta palabra, note usted muy bien esta palabra que dice, exorcistas ambulantes, me parece. Exorcistas
ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, o sea que era un principal, era un rabino. Estos 7 hijos de este rabino, hacían esto. O sea, ¿qué hacían? Practicaban exorcismos. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿vosotros quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, o sea, estamos hablando de 7 hombres, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Primero y principal, los cristianos, discípulos del Señor Jesucristo, no hacemos exorcismo. ¿Y por qué no hacemos exorcismo? Porque el exorcismo implica una serie de rituales. Algunos usan agua bendita, algunos usan un crucifijo, algunos usan unas ciertas indumentarias y algunos quieren usar hasta la Biblia y caerle a bibliazos, darle Biblia por la cabeza al endemoniado. Otros los hacen tragar, bueno, frascos de aceite y no sé cuántas cosas más. Perfumes, cabezas de ajo, estacas, yo no sé. Pero los hijos de Dios no hacemos exorcismo. Si un hijo de Dios está respaldado por Dios mismo, dirá, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, espíritu malo, por el poder que hay en el nombre de Jesús, sal fuera de ese cuerpo y ese espíritu saldrá. En el nombre de Jesús te echo fuera, espíritu maligno, espíritu malo, en el nombre de Jesús te sujeta y sé libre en el nombre de Jesús. Entonces, lo que hacemos nosotros en el nombre de Jesús es liberar o liberación. Eso es lo que hacemos nosotros, liberación. No hacemos exorcismo, no hacemos saumerio, no andamos echando aceite por ninguna parte. Aunque tristemente debo decir que la religiosidad cristiana evangélica ha caído mucho en mucho de lo que creen. Es verdad, no se debe bautizar un libro, un CD. Ustedes no han visto, no, esta semana voy a bautizar mi libro en su 3ª edición. Voy a bautizar mi CD que acabo de... ¿Qué es eso? Bautismo de CD, hermano. Eso es blasfemo. Son cosas feas. Son rituales que no son bíblicos, pero la gente los practica encantado la vida y hacen una fiesta en torno a eso. No, que voy a ungir la casa. ¿Dónde dice la Biblia ungir las casas con aceite? Válgame.
practicando cosas incorrectas, estaban haciéndolo mal, aunque sus intenciones fueran buenas, ¿saben? Aunque sus intenciones fueran buenas, estaban mal. Y lo que está mal, está mal. Y salieron muy maltrechos porque un espíritu inmundo tiene, o sea, es que la misericordia de Dios los acompañó, que salieron bien librados, pero dice que salieron heridos y desnudos. Desnudos. 7 hermanos salieron desnudos. Y entonces dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, porque Pablo había llenado a Efeso de milagros y de predicación, de manera que se estremecía esta parte del continente asiático. ¿Qué les parece? Y dice, así judíos como griegos tuvieron gran temor, todos ellos, y era magnificado ¿quién? ¿Quién era magnificado? Según las escrituras, pues el nombre del Señor Jesús. Pero hay gente que practica exorcismo y al que menos nombran es a Jesús, ¿sabes? Y en el caso de que lo mencionen, no que lo prediquen, sino que lo mencionen, hay una gran diferencia entre mencionar el nombre de Jesús y predicar el nombre de Jesús. Eso es totalmente diferente. Yo puedo hablar toda la noche aquí, mencionar 3 o 4 veces a Jesús y no predicar a Jesús. Y eso es lo que pasa en muchos púlpitos. Se menciona la persona, la figura de Cristo, pero no se predica a Cristo ni se da a conocer a Cristo. ¿De quién es la gloria? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿No es Cristo? Cristo es el exaltado, Cristo es el magnificado, Cristo es el dueño y Señor de toda la creación. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que se sacrificó por nosotros, y la Escritura no le da la gloria a otro que no sea al enviado de nuestro Padre que está en los cielos. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces los griegos, que eran politeístas, magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y judíos, que eran jehovistas, pues magnificaban el nombre de Jesús y se estaba haciendo el trabajo. Gloria a Dios. Versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Imagínense ustedes, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que sobraba ahí, con razón había tantos espíritus y demonios encarnados en la gente, metidos, poseyendo la gente, era porque habían demasiada brujería, habían demasiados templos a Diana, a Atenea, a Zeus, a Mercurio, Marte, Apolo, todos los dioses griegos, hermanos. Y para cada uno había un templo, y para cada uno había un sacerdote, y para cada uno había sacerdotisas. Ese era un lugar de hechicería, de brujería. Pero cuando vieron el gran poder de Dios, se arrepentían. Eran movidos por el Espíritu de Dios. Y aunque los libros, notaron que hay libros también de magia, dice la Biblia, magia negra, oscurantismo. Sí, la Biblia lo dice. Son escritos que la Biblia solamente los menciona, no da detalle de ellos, pero ahí están esos textos, como ellos presentaban estos libros. Esto es una recopilación antiquísima, antiquísima, antiquísima de saberes y saberes que han ido acumulando personas y son poderes oscuros y los cuales costaban un dineral. Acuérdense que cuando Moisés fue con Aarón delante de la presencia de Faraón,
Dios envía a Moisés con una señal de convertir una vara en una serpiente, pero también Faraón llamó sus hechiceros y también hicieron lo mismo. Oye, y estamos hablando de 1500 años antes de Jesús. Si sumamos los 2000 que tenemos ahora, son 3500 años atrás. Había un conocimiento espeluznante, hermano, de hacer convertir una vara, madera, en una serpiente. En Dios es un milagro prodigioso, pero en Satanás es una artimaña. Y estas artimañas ahí estaban, mire, y fueron sacadas a la luz, gloria al Señor. Entonces, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y voy a dejarlo hasta aquí porque se nos ha dado el tiempo. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Bueno, amados hermanos, este libro es una maravilla de enseñanza incalculable, de tesoros incalculables. Cada vez que lo leemos arroja mucha enseñanza para nosotros los cristianos, de conocer su verdadera palabra, yendo a las escrituras, discerniendo, desgranando versículo a versículo, para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos avanzar, para profundizar y para nosotros y cada uno de ustedes que estamos aprendiendo, para poder enseñar y ministrar a otros que tienen hambre y sed de conocer. Y tú eres ese instrumento escogido de Dios, porque tú le darás pan y tú le darás de comer a esa gente. Gloria a Jesús. Así que desde la ciudad capital de Guanare del estado portuguesa de esta bella nación venezolana, saludamos a todos los hermanos que están en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en distintas partes de Venezuela. Les bendecimos desde aquí humildemente su hermano y pastor Gregson Zambrano, al frente del ministerio de la Congregación Familiar Cristiana Ágape, esperando que nos demos cita para mañana a las 9 de la mañana, cuando estaremos ministrando el servicio dominical. Y bueno, y quedan las puertas abiertas para que se congreguen con nosotros entre semanas para los estudios bíblicos. Dios les bendiga, les amamos en Cristo. Un abrazo para todos.